Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Es un gusto volver a tenerlos en este canal. Ya tenía un rato de no grabar. La verdad es que creo que esta fue la vez que más me he tardado. Bueno, se atravesaron las fechas de Navidad y Año Nuevo y aprovecho para desearles un feliz Año Nuevo. La verdad es que estoy seguro que este año va a ser muy bueno para todos, así que pues estén expectantes porque también dentro del canal vamos a tener algunas sorpresas. Así que pues este va a ser el primer episodio del 2026 y me gustaría pues hacerles una pequeña introducción de mi invitado el día de hoy. Pues más que un experto en arquitectura empresarial, es un muy buen amigo con el que ya llevo años trabajando. Y bueno, pues él es José Jiménez. Él es CEO y director y experto, como mencioné, instructor en arquitectura empresarial, consultor, ya por más de casi 14 años como CEO de la empresa Evolvi o Evolve. Ahorita ya Jiménez nos dirá cuál es la correcta pronunciación. Y bueno, como se podrán dar cuenta, pues yo ando todo muy abrigado porque en México es invierno y en Sao Paulo, pues entiendo que es verano. Jiménez, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta obligada es: ¿cómo estás? Y ¿por qué no nos dices cómo está el clima en Sao Paulo? Hola amigo, hola amigos del podcast de Israel. Muchas gracias por me invitar a eso. Déjame pedir perdón por mi español no muy fluente. Entonces así, más gracias por la invitación. Mira, aquí en Brasil es verano, el día está lluvioso hoy, pero así de cierta manera muy caliente por el día y la tarde lloviendo mucho. No estoy, por eso que estoy así muy tranquilito con una ropa muy leve aquí, mas de cierta forma está bien. Y ahí, Sí, México está frío hoy. ahorita está un poco frío, sí, sobre todo en el norte del país está frío. Tú sabes, yo estoy en el Mm, centro, pero sí se siente un poco frío el país. Es normal, estamos en invierno para nosotros y sí se perfecto. siente un poquito frío. Oye, Jiménez, pues, para nosotros los mexicanos, Brasil siempre ha sido como que una gran referencia, ¿no? Siempre que hablamos de Brasil, en todos los aspectos, ¿eh? Políticos, económicos, deportivos, culturales. Y yo estoy seguro que no solamente para nosotros los mexicanos, yo creo que para todos los países de Latinoamérica y a nivel mundial, Brasil, pues es un país que siempre llama la atención. No sé si estén conscientes ustedes de eso. Me imagino que sí. Sí. Esa es una cosa así que se quedó muy clara en la Copa del Mundo de 1970. No sé si te recuerdas eso cuando Brasil jugaba a final de la Copa del Mundo en México y allí todos los mexicanos torciendo por el Brasil y eso se quedó muy claro. Me recuerdo porque era niño y eso fue una cosa muy marcante. Mas concordo contigo, hay ese cariño, hay esa referencia de México y Brasil, Brasil y México, así que pasa un poco de la... Me creo que son dos países muy cerca, un poco de la política, el pueblo, así, las dificultades. Yo fui solo una vez para México, te confieso, y muy rápido, así, mas confieso que me gusta mucho del México. Fui a paseo. Como cualquier brasileño para Cancún, para esa ciudad un poco más y así. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y más Sí, déjame hablando un poco sobre, tú me preguntabas cómo se habla evolve. Ese nombre Evolve. evolve. Aquí en Brasil se dice evolve. O sea, es de cierta manera, cuando decidí eso, en Evolve tiene hoy, Isra, 28 años. Ah, no 28 sé, no años. sé por qué dije 14, perdón. Sí, no por nada. Mas así que ya yo era director de una empresa escandinava, na verdad, norueguesa, y ahí decidí crear la empresa Evol. Y ya estamos en el mercado brasileño a 28 años. Eso ya, la cosa imagínate tú que pasa por 28 años, ¿ok? Ah, Son muchas lo, cosas. Iniciamos, en verdad, Isra.
cuando trabajé en esa empresa que se llama AFS, es una empresa de implementación de soluciones voltada más a la parte de soluciones como SAP, ERPs, son Ajá. soluciones para Research and Planning. E aí começamos com esse foco, eu trabalhou com isso durante esse foco, tínhamos quase 100 pessoas trabalhando com nós aqui, quando se y después de algunos años, ahí resolví me focar única, exclusivamente en una, porque cuando hablamos de esas soluciones que causan muy impacto nas empresas, o sea, se habla de transformar, de cambiar la empresa sobre muchas cosas, o sea, son soluciones que impactan la empresa. Y un ERP es una solución que impacta mucho cambios, procesos, maneras de comprar, maneras de producir, maneras de estocar, maneras de hacer la logística. Todo eso se cambia cuando tú cambias una solución de ERP. Entonces, para esas cosas, es muy importante hacer el planeo de eso, de qué manera se va a implementar, etcétera, etcétera, etcétera. E aqui no Brasil, como não sei se em México se dá isso, o brasileiro se planeia assim e executa assim, né? Sí. E isso, eu aprendi com essas empresas escandinavas que trabalhei durante muitos anos que é melhor planear assim e implementar assim. Ou seja, Correcto. porque el costo de manutención, el costo de mantener eso, de cambiar después es mucho más caro que eso de aquí. Entonces, había muchos impactos nessas implementações. Há casos, não sei se aqui vivi durante muitos anos casos de insucesso de implementações de SAP, etc, etc. E esse conceito dessas empresas escandinavas era um pouco mais completo, ou seja, elas se traziam consigo uma série de soluções para garantizar que o planeamento seja muito bem executado. E aí teníamos soluções que nos permitiam lá o modelos de los processos, de que maneira a cambiar, como incluir todo isso. E aí, depois que fui a entender que por detrás de todo isso havia a disciplina de arquitetura empresarial, entender la estrategia, entender las soluciones, entender los procesos, las infraestructuras relacionadas, porque todo eso se necesitaba cambiar. Entonces, así, ahí después de ver eso un poco mejor, ya son hoy 18 años que estamos trabajando exclusivamente con arquitectura, buscando en verdad llevar ese concepto que há anos atrás, quando hablamos de arquitetura empresarial, era uma coisa assim muito difícil. As pessoas, no, primeiro que não entendiam, segundo que, assim, era, era difícil ter soluções robustas e que pudieran implementar esse caso. E aí começamos a trabalhar com isso e estamos assim já há 18 anos. Essa é um pouco da nossa história. Muchas felicidades, Jiménez. Como bien dijiste, ¿qué nos podrías contar de todo lo que ha sucedido en estos años? Ahora sí que casi cualquier escenario que te menciones seguramente ya lo has vivido, aunque también por otro lado te conozco y sé que nunca has dejado de aprender. Eso es una Ah, característica que uno tiene, ¿no? Que seguir aprendiendo sim, a pesar de tantos años en el mercado. sim. Y yo te decía al principio, cuando uno menciona Brasil, pues inmediatamente uno se llena de curiosidad por saber, Ah, oye, ¿y cómo los brasileños, tal vez allá, ellos van súper más adelante en arquitectura empresarial, a lo mejor ellos ya están viendo otros conceptos más evolutivos que arquitectura empresarial? Y a mí me llamó mucha atención una vez que coincidimos en un banco que fue, ¿habrá sido Bradesco? Creo que sí. Este, sim, sim.
que tenían un departamento de arquitectura enorme, Jiménez. La verdad es que, 107 personas, si no me estoy mal, pero, trabajaron y allá. como arquitectos, ¿verdad? Si Solo, no me solo recuerdo. como arquitectos, solo como Y el, arquitectos. y el departamento de tecnología también eran cientos o Ah, miles de... ahí de tecnología era más de 1000 personas, con certeza. Ahí y estoy no, hablando sobre solo los arquitectos empresariales de Bradesco. Así correcto. son Bradesco, Petrobras, Vale do Rio Doce, son empresas que son, algunas son privadas, otras son capital, aquí se llama capital mixto, o sea, cuando el gobierno y algunas empresas se hablan. Entonces, esas empresas son muy fuertes en arquitectura, son muy Sí, fuertes de arquitectura. Y así, y la verdad, Isra, cuando hablamos de arquitectura, y eso vale para cualquier persona que quiera buscar esa disciplina, es una disciplina que tienes que estar, como todas, el conocimiento de manera general, mas me creo que la arquitectura empresarial es una disciplina que exige que el profesional se quede muy atento a las cosas que están pasando. O sea por cuenta de las nuevas formas de infraestructuras presentes, hoy tenemos cloud, la parte de inteligencia artificial. Si tú no eres una persona que te gusta de aprender, amigo, busca otra cosa. No, no te vas para arquitectura empresarial, porque ella, como ella te exige mucho conocimiento de las técnicas administrativas, tú te vas a hablar con varios tipos de personas, tú te vas a hablar con la persona que define la estrategia y con la parte operacional, entonces tu comunicación tiene que ser muy efectiva, tienes que entender los modelos de negocio, no es una cosa que te puedes hacer que, salí de la facultad, estoy bien, ya conozco bien la parte de Java, eso, aquello. No, no, no te imaginas que solo con eso será suficiente. Esa es una disciplina y a mí me gusta, pero más él exige que el conocimiento sea vivo, o sea, a todo día tiene cosas nuevas que tienes que estar muy atento para poder, inclusive si tú colocas, como nosotros nos presentamos como empresa de consultoría. Que imagina, cuando una empresa te contrata, que imaginas que tú vas a llevar novedad. Entonces, claro, no. Entonces, eso es un requerimiento muy importante para nosotros. Mas totalmente. el mercado, hablando un poco de Brasil, Isra, es una cosa muy importante entender que Brasil es un continente que hay muchos países aquí dentro. O sea, no, las personas que están aquí en el sur del Brasil tienen una realidad eh, técnica, operacional, bastante distinta del norte del Brasil, del nordeste de Brasil. Hay focos muy interesantes. La parte agrícola se queda más al centro del país. O sea, es un continente como México también imagino que hay ¿cómo voy a decir? Essas diferenças, essas coisas que diferenciam. Então, muitas empresas se quedam em mercados específicos. Tu vas a encontrar esses nichos, né, específicos, onde empresas de telecom se quedam mais aqui, os bancos, todo em sul, né? Há esse tipo de realidade aqui. O Correcto. arquiteto, Jiménez, perdón que te interrumpa, não, es que me llamó mucha atención eso que mencionabas en cuanto a México. En México, digamos que la industria, la economía está centralizada en muy poquitas ciudades. No sé si hum, en el Brasil suceda lo mismo o si está un poquito más, digamos, distribuido la industria, o sea, si hay industria en el sur, en el norte, porque en sim, México son pocas ciudades, no menciono ninguna, pero son poquitas. sim. Se tu vas ao sul, e quando hablo del sul, me estou falando de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Vamos Ok. dar uma ajustada aí, os outros brasileiros que me escutam me vão mas de qualquer maneira, nesse espaço brasileiro, aqui estão as indústrias mais fortes. Ya. ¿Y por qué que hablé de Río de Janeiro? Por cuenta de toda la parte de petróleo y gas. Mm, Entonces Río de Janeiro es un foco muy fuerte para la parte de petróleo, de gas. Ya en el sur, tú tienes muchas empresas textiles. Allí tienes toda la fabricación. Hay también muchas empresas para la parte agrícola. El agribusiness aquí en el Brasil se desarrolló mucho, mucho, mucho. Hay muchas empresas también. En São Paulo tú vas a encontrar bancos. banco. Bancos Financiero. financieros. Ahí hay aquí, ese es el seguimiento. Y ahí toda la parte de telecom también que se encuentra muy fuerte aquí. Porque en verdad hoy en el Brasil hay tres empresas así fuertes de telecom. ¿No? Y todas estas están en Brasil. Claro que tiene sus filiales, mas el headquarter se queda aquí en São Paulo. En Sao Paulo. Entonces, esas tienen una realidad. Ya cuando tú vas más al centro de Brasil, ahí tú vas a encontrar muchas empresas de agribusiness y ahí tienen, esas empresas tienen mucha, porque toda la logística, la compra y venta de los granos y etcétera, eso es en un país continental como nosotros es un tema muy sensible. Ya. Entonces, hay una infraestructura bastante interesante de empresas de tecnología en esos locales. Y más el norte de Brasil, no que no haga empresas, sí hay, más el turismo que es un punto más de destaque para esa área. Y al norte de Brasil tenés allá a la parte más de la Amazonia, que hay algunas cosas, algunas áreas un poco de desarrollo empresarial que se busca hacer allá, principalmente haciendo como las cosas se salgan del Brasil pelo Pacífico, no solo pelo Atlántico, ¿no? Que Ok. aquí entonces que buscan alternativas por Perú, Bolivia y otros países. Ya, ya, ya. Ok, ya tenemos un panorama del mercado brasileño. Ya Sí. nos contaste cuáles son las principales industrias. Tal vez faltó Brasilia, ¿no? Que entiendo que es Sí, el la- gobierno. el Aquí, gobierno. sí, sí, vamos a ver que Brasilia es un foco, si quieres vender para el gobierno, tienes que estar allá. No hay otra solución, tienes que vivir allá. Como nosotros no trabajamos mucho con el gobierno, entonces así no tengo muchas informaciones, no soy la persona más recomendada para hablar de gobierno, mas Ya, sí, Brasilia es un punto de atención. también, también. Ahora dime justamente lo que me vas a comentar antes de que te interrumpiera. No, ¿Cómo es la no. arquitectura empresarial en el Brasil? Sí, ¿Cuál dirías tú que es la realidad actualmente? hay algunas pesquisas que 70% de las empresas brasileñas apoyan el desarrollo de la arquitectura empresarial. Hay una pesquisa de la empresa da PwC Ok, que hizo una pesquisa apoyando eso. Y eso de cierta manera se refleja en las cosas hoy. Como te hablaba, há anos atrás, quando falávamos de arquitetura, era uma coisa assim, quase impossível de vender. Assim, uma ujú, coisa que nesses 18 anos, aqui me creio que aprendi um pouco, no, é vender arquitetura corporativa. ok, Porque eso es una cosa muy sensible. Tienes que saber con quién hablar, cómo que manejar esas partes para dejar claro y entender quién son las personas y quién van a tener beneficios sobre el uso de la arquitectura. ¿Ok? correcto. Entonces, me creo que Brasil se ya despertó para tal.
mucho de eso por cuenta da parte de transformar, da parte de transformação digital, que é um tema muito presente nas empresas, não só não só pela parte do processo, mas por conta da inovação. Ujú. Aqui, o mercado, por exemplo, de e-commerce, tienen crecido mucho en el Ya, Brasil. Eso, no sé, así hoy me, me, me imagino que hoy del segmento de retail, 30% de él sea por conta da parte de e-commerce. Entonces, ¿qué hace eso? Toda la parte de innovación con el cliente y la parte de logística tiene que cambiar también para atender ese, ese cliente que hoy es mucho más despierto, que tiene requerimientos mucho más amplios, que quiere entender, que quiere el famoso omnichannel, o sea, tener un canal solo con una empresa. Y aquí en el Brasil, no sé cómo fue en México, también para la pandemia, las empresas que no tenían la parte de e-commerce se molestaron mucho porque ¿no? Entonces, esa cosa, la transformación digital también fue un tema que está trayendo la arquitectura empresarial de manera muy contundente en las empresas. O ya. sea, porque aí, ¿qué pasa? Então, imagínate tú como un dueño de empresa que tienes una serie de problemas, que está pasando por eso, por aquello, tú vas, mira para el director de tecnología de la información y ¿cómo tú puedes me apoyar? Entonces, aquel director de tecnología que era mucho más, se volvía mucho más para hacer la manutención de la infraestructura, etcétera, yo no atiende más los intereses del dueño de la empresa. ¿Entiendes qué digo? O sea, el director con un perfil de manutención solo de la tecnología no es o que as empresas brasileiras procuram. Elas querem diretor de tecnologia que inove, que tenha, que crie soluções distintas, e aí, muitas vezes, quando isso passa, o uso da arquitetura empresarial, essa disciplina aparece como solução para isso. Ya, ¿Entiendes? Porque sí, es una manera no que sea, como se dice aquí, la bala de plata, ¿no? ujú, Mas, sí, con certeza, es una manera de arreglar la casa, porque muchas veces las empresas van a creciendo, 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 como nosotros en casa. sí. Si tú no eres así, cuando tú menos esperas, miras para atrás y ves que, joder, ¿qué ¿En qué pasa momento? acá? ¿Qué Sí, momento que pasó todo eso? ajá, sí, sí, sí. Entonces, así, nas empresas brasileiras, nesses últimos 5 anos, isso se quedou assim escancarado, ou seja, o perfil de diretor de tecnologia se cambiou, a forma de utilizar as infraestruturas se cambiou de maneira muito contundente, as empresas estão muitas fusiones, muitas assim segmentos, agribusiness mesmo, foi um segmento que passou com muitas fusões de várias empresas, Então, há um processo aí como de seleção natural, né, das Sí. empresas. Então, se está vivo quem, depois da pandemia, quem tinha o mínimo de estrutura para tal, o que, Así es. o que, entonces, y así, me creo que esos factores que busco te explicar son Mm, esos que trajeron la arquitectura empresarial para un tema, para una posición en la agenda
de la Ajá. empresa de una posición un poco distinta. Ya es una cosa que todos entienden y ahí cuando tú tienes la oportunidad de presentar, ¿no? Ellas ven eso. Primero, se asustan con esa posibilidad, porque es un camino longo, es un camino que, imagínate tú, ves tu casa toda de pernas para arriba, y ya voy a hacer cambiar eso, fácil, ¿por dónde inicio? Así, y la dificultad es muy grande, Sí, mas me creo que está bien. hay un tema, Jiménez, que se repite mucho en Latinoamérica. Me dirás si en Brasil es la misma situación, que ya sea para bien o para mal, normalmente el área de arquitectura empresarial o arquitectura corporativa está bajo la sombrilla del departamento de tecnología. Eso trae algunos beneficios, pero también trae algunas desventajas. ¿En el Brasil también padecen de la misma situación que nosotros o es distinto con ustedes? Ah, me creo que eso, Isa, es igual, es Mm, lo es mismo, mundial. es mundial. Así, lo único que vi de verdad, algunas empresas que tuve oportunidad de conocer en Escandinavia, eso era un poco distinto. El arquitecto, la área de arquitectura empresarial se respondía directo al CEO o cosas del tipo. Mas así en el Brasil es lo mismo. ¿Y por qué? Me creo que es la área que como te dice, eh, ella es más solicitada a hacer las innovaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque no que la logística no sea una área que necesite innovaciones, la producción necesita innovaciones con IoT, etcétera. Mas hoy, cuando se habla de innovación, 90 y pico por ciento Con tecnología. están basadas en tecnología de la información. Y muchas veces, ¿qué pasa? Es que esa persona tiene un equipo allá. Y que muchas veces cuando eso viene para él se mira para su casa, para su umbigo, como hablamos aquí, y fala, yo tengo también ese problema serio aquí. No conozco muchos las mías aplicaciones, cómo funciona mi infraestructura, y cada vez más que los costos tienen que ser reducidos, ese también tiene que innovar el uso de las soluciones. Entonces, me creo que eso pasa por eso. Sí, Innovación tiene mucho esa cosa de la tecnología, porque en verdad los softwares están comiendo los negocios, como se dice, porque de cierta manera, cuando se habla de crear un negocio nuevo, allí está una tecnología embutida, sea con IA, sea con eso, sea agentes de IA o cosas del tipo. Estamos hablando de ese tipo. Entonces, me creo que es por eso que son las personas que tienen más esa necesidad. Que todos sí, sí, tenemos, sí. mas creo que que ese equipo pasa más Y cerca de eso. fíjate que muchos han comentado de que tal vez el deber ser es que la área de arquitectura estuviera independientemente de tecnología para que no tuviera un sesgo tecnológico y que más bien tuviera una visión de negocio, ¿no? Sin Sí, embargo, siendo muy transparente y no siendo pesimista, no estoy seguro que nos vaya a tocar ver ese cambio. O sea, creo que van a pasar muchos años para que sí, las áreas de arquitectura estén fuera de tecnología, por todo lo que estás diciendo tú. O sea, mucha gente relaciona innovación con tecnología y tecnología, por lo tanto, arquitectura está en tecnología. sí. Entonces, Yo también tengo esta visión. Así, aquí en el Brasil solo conocí una empresa que tenía eso apartado, que ujú, es la Globo.com, que es una empresa de broadcasting, una empresa que es televisión. muy grande, de televisión, sí. Ujú, Mas fue la única que así conocía. Hice una charla con el responsable de arquitectura allá
Mas ellos tienen una maturidad de arquitectura muy acima de la media del país. Ok, ok, Fue ok. lo único que conocí que era, no era directo sobre la sombrilla del área de tecnología de la información. Pero pues mira, es un caso en cuánto, ¿no? ¿Cuántas Sí, compañías no has visitado, Jiménez? son Tú cuando has ido a muchos, Sao Paulo, pues me has muchos. llevado como a 10 empresas y todas Sí, reportaban a la sí, dirección de tecnología. sí. O sea, eso es muy común, así. Todo. Y cada vez más, ¿qué pasa? Es que hoy están que antes era porque esos arquitectos de dominios, la equipo de tecnología de la información ya tenía, por lógico, los arquitectos de dominios, que son personas que están allí avaliando las aplicaciones, arquitectos de infraestructura, ¿eh? Mas procesos era una cosa que se queda apartado, la parte de estrategia mucho menos. Mas hoy qué pasa es que los equipos de TI están criando ese departamento. Ujú, Y sí, ahí ellas começam a entender que há allí um problema para ser solucionado. Típico, típico. El proceso es una cosa que es tratada por arquitectura corporativa. Es uno de los dominios, procesos, y eso normalmente está trabajado por una área que se queda fuera de tecnología, ya. ¿entiendes? Y Sí, sí, sí. ahí tienes allá intereses y cosas para resolver. La parte de estrategia era un tema que muchas pocas empresas en tecnología de información entendían eso, ¿no? Ujú, Como no, ella me creo que las áreas de tecnología no se sentaban a mesa con los directores que deciden la estrategia. correcto. Entonces, de una manera o de otra, ellos no tenían la menor idea por dónde que van a caminar. Sí, 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 sí. Entonces, ahora con esas cosas, pues, así, eh, tienen que decir, mira, ¿tú quieres que te apoye en eso? Entonces, porfa, déjame sentar para te escuchar, porque Correcto, no sé por dónde vamos y qué quieres hacer. correcto. Entonces, eso hoy yo hay esos ajustes que entiendo que yo tengo algunos clientes que están Ujú, exactamente en ese punto, que están adecuando la parte de procesos más cercana del equipo de de arquitectura corporativa, entendiendo cómo eso se debe hacer, la parte de estrategia, trazando personas de otras áreas que eram POs de maneira direta na empresa, que estavam vinculadas a uma outra área de transformação, na área de arquitetura corporativa. Então, esses perfiles estão aí agora se aglutinando para criar esses departamentos. E aí, em verdade, amigo, ujú, não sei te dizer para onde, como isso se vai a tratar. Eu imagino que a área de tecnologia da informação, nos próximos anos, toma um contexto completamente distinto nas empresas, por conta de muitas coisas, e principalmente ujú. da área de inteligência artificial. Sí, Porque la fuerza de hacer los desarrollos de los productos, de ta, 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 ta. Sé que hay un camino, no estoy diciendo que estamos, sé que hay un camino ahí mucho, así de más, hoy 3 años, y en eso ya es mucha cosa, ¿no? Mas me creo que ahí eso va a traer
el departamento de tecnología, o el departamento conocido como tecnología de información, terá otro nombre, no terá el mismo nombre, ¿entiendes? Será las mismas cosas y un poco más, mas no será el mismo que conocemos hoy. Correcto, no, totalmente de acuerdo contigo, Jiménez. Oye, otra de las cosas que he aprendido en todos estos años que he estado conviviendo contigo, pues es que empresas de nicho como Evolve, dedicadas solamente a arquitectura empresarial, en realidad no hay tantas en el país, ¿verdad? Porque yo me imaginé que en Brasil iba a haber muchas compañías, pero digo, sí, sí hay muchas compañías de consultoría, de tecnología, pero de arquitectura empresarial, en realidad, tú podrías, no sé si te puedo hacer la pregunta, ¿tú eres de los pioneros en arquitectura empresarial en Brasil o te estoy comprometiendo mucho? No, no, así, esa, ¿qué pasa? Las Big Fives, que son las grandes consultorías, tienen un equipo de arquitectura más Ernest Young, por ejemplo, más de cierta manera tímida, así. Sí, Y cuando vamos, por ejemplo, hay un evento aquí en el Brasil del Open Group que se pasa sí, una vez por año y allí sí. se reúne todas las personas que trabajan con arquitectura corporativa y siempre son los mismos, ¿no? Ya, así. ¿Y qué pasa? Y esas personas no se están, ¿no? Entonces, así, es una verdad. Eh, los grandes proyectos de transformación se quedan sobre esas Big Fives todavía, pero cuando la cosa es hacer, tirar del diseño, ¿eh? Y colocar la verdad, ahí nosotros que vamos a la frente para trabajar nessas cosas. Y son pocos, hoy así contaría 20 personas que conozco así que están trabajando fuerte, y ya conozco bastantes personas. Entonces, hay una segmentación de esa, es como si fuera una consultoría más de boutique, o sea, que personas que se especializaron en ese tipo de cosas, ¿entiendes? Me creo que conozco unas 20 personas y muchos de esas como Evolve. Evolve se posicionó como una empresa que hace el ciclo completo de eso. Desde de la consultoría, de la implementación de la disciplina, del uso de herramientas, del soporte, etcétera. Mas parte de esas personas son personas que se dan solo son consultores que siempre o dan entrenamiento o dan mentoría para empresas que quieren hacer el uso de esa disciplina. Entonces ellos, no sé, como si fuese un consultor específico durante un tiempo allá y después de eso sale. ¿Eh? Correcto, Mas correcto. no, se posicionan de esa forma. Sí. Oye, Jiménez, pues como ya te había advertido, se nos va el tiempo volando cuando Sí, hablas del tema que te apasiona. Yo creo que tú y yo podríamos hablar horas y horas de mu- arquitectura empresarial o de tenis. sí, que me gusta bastante también. Sí, Entonces, la verdad es que me quedan muchas preguntas en el tintero como para después volver a grabar otro episodio, porque estoy seguro que mucha gente tiene mucha curiosidad por saber un poco más de la arquitectura empresarial en el Brasil, que de hecho tú lo mencionaste varias veces como arquitectura corporativa, por si alguien se pregunta, en realidad sí, ustedes la definición de Enterprise Architecture lo traducen como sí. arquitectura corporativa. Sí, esa fue una decisión, Isra, que el Gartner perdona, el Open Group cuando hizo la traducción para portugués, decidió traducir como arquitectura corporativa y no arquitectura empresarial. Mas Correcto. muchas personas dicen arquitectura empresarial, mas es correcto de acuerdo con Open Group, de la traducción del capítulo Brasil, es arquitectura corporativa. Entonces, solo eso que fue una definición que
mas é lo mismo, entiende-se que é lo mismo. Sí, 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 ahorita que mencionaste The Open Group, cabe señalar que el Brasil es el único país de Latinoamérica donde hay un capítulo de Open Group. Eso habla Sim, de la importancia de la arquitectura corporativa en el país. sim. Mm. Aqui Sí. há um grupo muito forte que apoia o desenvolvimento da arquitetura corporativa junto com o grupo. Nós outros participamos disso. eh, e há outras pessoas que tu las conheces também Ujú, que trabalham com nesse apoio. Mas assim, a arquitetura corporativa hoje no Brasil, de uma maneira resumida, nós sofremos um pouco 2025 ujú, por conta de la crise financeira que o mundo teve, e o Brasil não foi distinto disso. Pero correcto. aí se percebeu aonde que isso se quedava mais eh, como se fuera uma coisa mais seletiva. Então, o que voy te dizer hoje, o segmento de seguridade, bancário, telecomunicação e energia, esses são os segmentos que hoje se mantieron con la arquitectura corporativa. Lá, el segmento más de retail, de healthcare, son segmentos que, por cuenta de la crisis, los investimentos caíram drásticamente por conta de la crisis. E aí podemos falar em outra charla sobre isso daí. Mas assim, hoje os segmentos mais fortes no Brasil são esse tipo, são esses segmentos que te cité. ¿Ah? Correcto. Jiménez, Ok. en caso de que alguien te quiera encontrar en las redes sociales, que te quiera preguntar, que tenga curiosidad por pues, los servicios de Evolve o simplemente por tener un contacto más en este medio, ¿cómo te localizan en las redes sociales? Sí, aí, assim, eu tenho meu LinkedIn, que eu não trabalho muito com ele, que eu tenho outras pessoas ali, mas evolve.com es el dominio que tenemos aquí en el Brasil. Allí tienes nuestro site y, y las personas que quieren, así en el YouTube también tenemos muchos videos hablando sobre arquitectura, esas charlas con esas personas, también hacemos algunos seminarios hablando que invito a algunos de nuestros clientes para hablar sobre la trayectoria de la implementación, porque nosotros no hablamos aquí, mas hay muchas cosas desde la decisión de hacer, voy a utilizar la disciplina de arquitectura. Ok. E aí, como caminhar sobre isso? Entende? Então, sempre buscamos deixar isso um pouquinho mais claro, tentando chamar pessoas que passaram sobre isso, que eles deem algumas tips, algumas ideias de como ganhar esse espaço. Te vou contar que de cada 10 empresas que nos procuram, sem dúvida, seis, o mínimo de seis são para apoiá-las a vender arquitetura Ujú. corporativa em sua empresa. Como deixar isso, trazer o valor da arquitetura para empresas? Como fazer isso? Então, e muitas vezes, por quê? Porque se criou uma expectativa, essa expectativa se frustrou. Y ahora tú, nada peor que tener que llevar una otra vez la venta de la arquitectura, ¿entiendes? La distancia es mayor. Entonces, ese camino de cómo construir la expectativa, de cómo a quién vender, quién son los stakeholders que están influenciados por eso, cómo. Entonces, esa trayectoria. No que haya una receta de bolo ahí para Ajá. esto, pero hay algunos caminos que tenemos que considerar para no frustrar, para no llevar muchas expectativas e entregar poco. Aquí, como te hablé,
el brasileño, no sé si el mexicano es así, pero siempre quieren cosas muy rápidas, ¿no? ¿Ok? Entonces tienes que saber manejar muy bien de qué manera tú implementas eso, que es una cultura como Lean, eh, Ajá, como otras disciplinas que tenemos en el día a día de las empresas. Entonces, la arquitectura corporativa es una disciplina que requiere una manera de hacer. Y de cierta manera, el TOGAF no es una forma muy digestiva, ¿no? ajá, La persona que no conoce la arquitectura se va en el site del TOGAF ajá, y del Open Group para coger las directrices de TOGAF. Primero que son casi 1000 páginas allí. Entonces, si ella no tiene un apoyo de eso, se frustra también muy rápido, se queda, ¿por dónde comienzo eso? Entonces, claro. eh, entonces las personas que quieren conocer un poco, en el caso de Brasil, como que nosotros sugerimos eso, entonces hacemos constantes seminarios buscando explicar de qué forma minimizar los riesgos de esa adopción, de la implementación de esa disciplina. Excelente, Jiménez. Pues nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, por compartir. Sé que ya en el Brasil, bueno, son las 6 de la tarde, creo que van a ser las 6. Sí, estamos yendo para las 6, falta siete Vale. minutos para las 6. Así que, pues nuevamente, muchas gracias. Y la verdad es que me gustaría que dejáramos puntos suspensivos, que no fuera punto final, que más bien que fueran puntos suspensivos para un siguiente episodio, si me lo permites, más adelante. Te Cuando estaré quieras. buscando para hablar un poco más acerca, pues ahora ya no tanto el Brasil, sino más bien en tu experiencia, cómo lograr una venta efectiva de la arquitectura empresarial. Se me hace un tema súper interesante porque es algo que adolecen muchas organizaciones que quieren adoptar la arquitectura empresarial. ¿Cómo la Sí. vendes? Particularmente el negocio. Bueno, hay quienes te diré que inclusive a la tecnología también le batallan. Venderse al director de tecnología, pero al negocio Sí. todavía aún más. Entonces, Jiménez, pues muchas gracias nuevamente. Te mando un saludo, un abrazo hasta Sao Paulo. Éxito este año, que todos tus proyectos se vuelvan realidad en lo profesional, personal, de salud, deportivo, viene el mundial. Brasil siempre está ahí. Sí, ese eh, año vamos a ver qué pasa. Entonces, pues te mando un abrazo, amigo. Y nuevamente a todos los que siguen el canal, muchas gracias por darle clic a la campanita, por comentar, por compartir este video. Cada vez somos más, así que no dejen por favor de compartir para que llegue a más personas y crezca la comunidad de arquitectos. Nos vemos en la próxima, que estén bien.